Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios.
mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que desciendas hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Y que sea un prisionero de Cristo. Y que sea un prisionero de Cristo. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermano. Le habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego en el tabernáculo de Benecer. Mi pastor es Osvaldo Tona. La iglesia queda en la 34 con 16-17. Bueno, quiero testificarle algo que el Señor me puso en mi corazón, testificarle un poco de mi vida pasada. Quiero decirles que, bueno, ojalá que sea una ayuda para cualquier vida. Hermano, bueno, fui criada en un hogar cristiano. Mi madre, desde que la conocí, siempre nos habló, fue cristiana y siempre nos habló de la palabra. Ella se congregaba acá también, hace muchos años, ya partió con el Señor. Bueno, mi testimonio es, o sea, que yo me casé muy joven, me casé a los 17 años. Tuve mi hija mayor, me casé bien casada y tuve mi hija mayor y bueno, mi esposo, bueno, me dejó por otra señora. Y desde ahí comenzaron muchos mis fracasos en mi vida. Y bueno, él siguió su vida y yo la mía. Y desde ahí comenzaron mis fracasos porque yo era muy desobediente, hermano. Yo fui muy desobediente. Nunca le hacía caso a mi madre de tantas palabras que ella me decía. Yo nunca obedecí. Y bueno, tuve que pasar por muchas cosas. Pasé consumí droga, estuve en la delincuencia, bebía de lunes a lunes, fui demasiado desobediente por culpa misma mía, porque tuve mal ojo. De ahí, bueno, conocí a otro señor, le di 2 hijos, igual fue con él, o sea, tuve una vida horrible porque había desconfianza, había maltratos, nos golpeábamos mucho, él me golpeaba como si fuera un hombre, y eso fue traumático para mí porque la vida mía fue esa, fue una vida de maltrato, pero fue porque yo misma me lo busqué, porque yo no obedecí primeramente a mi madre y tampoco presté atención, no busqué la manera de buscar a Dios, sino que busqué fue al mundo y tuve malas amistades, o sea, fueron malos consejos que recibí los malos consejos y no recibí los consejos de mi madre. Y bueno, por eso yo misma atravesé por muchas cosas. Y le doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial porque Él fue el que tuvo misericordia por mí, porque a través de tantas cosas que pasé, Él, o sea, caí en drogas, como le digo, y también caí presa
por 3 días y en esos 3 días yo conocí la misericordia de mi Señor porque Él, ese día me acuerdo yo estaba endrogada y la policía me golpeó mucho y después al otro día cuando desperté era amarrada así como un perro en una reja esposada. Y eso a mí me hizo sentir muy mal cuando yo me vi así. Después me encerraron en un cuarto a sola con una señora y yo le dije a la señora, señora, yo quiero orar. Cuando ya era tarde, le dije, señora, yo quiero orar. Y yo me hinqué en un rincón y a pedirle al Señor porque me iban a llevar para tribunales. Y me hinqué en un rincón a pedirle al Señor que tuviera misericordia de mí, que yo no lo volví a hacer. Pero yo sentí que de verdad me iban a mandar para la cárcel por eso. Bueno, entonces pasó todas esas cosas de tribunales, pasé mucha vergüenza, pasé mucha pena porque yo andaba toda sucia, revolcada y todo el mundo me miraba, mis hijos, y eso me dolió mucho que mis hijos me vieran así. Me dolió mucho ver a mi hijo, a mis hijas verme como yo estaba. Y yo le pedí era misericordia al Señor y Él la tuvo. Después me llevaron y me hicieron todo el papeleo en el tribunal y salí. La señora me dice que con ese poquito de droga que me agarraron no me mandaban, pero sí me iban a sancionar de que yo me iba a estar presentando. Y yo dije, está bien, yo voy a hacerlo. Y lo hice por un tiempo, pero yo vi la gloria de Dios porque eso fue el Señor que no permitió que me mandaran presa para una cárcel. Y yo les digo, amigos, amigas que me oyen, que atiendan el llamado de Dios primeramente y a sus familias que los escuchen, las jóvenes también que no se apresuren y que atiendan a sus madres, a sus padres cuando les hablen, porque yo no atendí a mi mamá y me pasaron muchas cosas horribles en la calle porque yo nunca le puse cuidado a mi mamá ni a mis hermanos y fui una mujer muy rebelde y por eso yo les doy este testimonio para que agarren este testimonio como un consejo de mi parte y son muchos que tengo, hermanos y hermanas, pero este me lo puso el Señor en mi corazón y por eso los estoy expresando. Y les pido que bueno, atiendan el llamado del Señor Jesucristo. Aquí, una servidora del Señor, Elizabeth Cordero. Amén. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Las promesas infalibles de Dios, parte 2. Gloria a Dios. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta tarde escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Reciban el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí atentos a la voz del Creador, atento a la voz de ese Dios Todopoderoso, el cual es el que lo va a enseñar a usted a respetar, a buscar las guianzas, a obedecer los preceptos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el cual es ese guía que Dios ha prometido para el ser humano, el cual es el Espíritu Santo. El mismo Dios, a través del Espíritu que por todos los siglos de edades, desde el principio, Él ha tenido una guía, una guianza del Espíritu para cada uno de los seres humanos que están aquí sobre la tierra, el cual Dios no quiere que el hombre se desvíe, pero el enemigo, el que sabemos que hay dos fuerzas luchando en este mundo, que él es el que pone perturbación en el ser humano y lo hace desviar del plan y propósito que Dios tiene para el hombre y la mujer de Dios. Pero sabemos que Dios tiene una elección divina que hizo al principio, que aunque el enemigo quiera ponerle trabas y desviarlo del propósito, Dios tiene su guiador, tiene
el Espíritu Santo, el cual es el que lo va a hacer llevar y guiarlo a toda verdad. Por eso, amado hermano, es tan importante tener ese guiador, tener ese guía, que el cual lo va a llevar a usted a puerto seguro, porque usted sin un guía no podrá llegar a ninguna parte. Sea usted quien sea que quiera llegar a algún lugar específico, y si no tiene un guía para que lo lleve allí, y si usted no conoce el camino, allí usted se va a extraviar. Pero Dios, en su gran misericordia y su bondad, Él dice que para los que van a llegar a ese camino, dice que allá hay una calzada y habrá un camino, y el camino será llamado camino de santidad, el cual el mismo Señor dice que aunque sea muy torpe, que sea el ser humano, que sea un hijo y una hija de Dios, Dios no lo va a dejar que se extravíe. Por eso es tan importante saber y entender que Dios está pendiente suyo, amado hermano. Dios está pendiente suyo y de cada uno de los que están aquí sobre la tierra. No cree usted que Dios se le escapa nada, no. A nosotros como seres humanos que tenemos la mente finita, sí se nos escapan muchas cosas, que somos mente olvidadiza, que a veces no entendemos ni escuchamos cosas que no debemos, pero empezamos a razonar y a pensar, pero Dios no es así. Dios, Él conoce de las cosas del principio al fin, y Él no va a dejar entonces que usted se extravíe. Él lo va a guiar a toda verdad. Por ese Espíritu Santo que Él puso aquí sobre la tierra para hombres y mujeres, allí, su iglesia, su elegida, sus hijos escogidos antes de la fundación del mundo, para que no se extravíen. Así que es muy importante, amado hermano, tener ese guiador, el cual es el Espíritu Santo. Sin Él, usted no va a llegar a la meta, no va a llegar al propósito al cual Dios quiere llevarlo. Así que usted y yo tenemos que depender de esa guianza, de esa dirección muy importante, el cual es el Espíritu Santo, amado hermano. Y podemos ver algo que en esta preciosa mañana que nos ha concedido por gracia y misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que estamos aquí parados por su fuerza, estamos parados aquí por su voluntad, no de nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo nos ha traído a este lugar. Y aquí, al abrir nuestros labios, lo hacemos porque Él lo permite. Si no nos lo permitiera, no podríamos hablar una sola palabra. No podemos, porque es Él el que nos da la fuerza, es el que nos da la sabiduría para llevar este mensaje a través de estas ondas de internet, el cual están allá detrás de estas cámaras ustedes, amados hermanos y amigos, escuchando. Y que Dios le hable en esta preciosa tarde. Es lo que deseamos cada uno de nosotros que nos paramos aquí. Que no pongan palabras que no edifiquen, sino las que edifiquen su alma, porque ese es el propósito de Dios, edificarlo a usted, llevar a esa iglesia a la plenitud de Cristo, a una estatura de un varón perfecto, de perfección. Es lo que Dios siempre ha querido, que volvamos al principio. Ese es el llamado de Él, volver al principio. El hombre se extravió, pero el Señor está llamando. Vuelvan a mí, vuelvan a mí. Él va a llevar al principio al hombre. ¿Cómo? Él solamente sabe hacerlo, cómo lo va a hacer. Usted y yo, lo que nos importa es obedecer. A eso es lo que tenemos nosotros que hacer, obedecer a su voz y a sus preceptos. Cuando nosotros obedecemos, Él hace con nosotros lo que Él requiere y lo que quiere hacer, porque sin la voluntad de Él y no lo hacemos, hacemos la nuestra y no la de Él, ahí es donde podemos fallar amargamente. Por eso, amado hermano, es importante entonces escuchar, pensar y obedecer, accionar. Y en esta tarde, amado hermano, estamos aquí por su misericordia y su bondad. Quiero tomar el tema y continuarlo, el de la semana pasada, el cual lo titulamos las promesas infalibles de Dios. Las promesas infalibles de Dios. Y quiero continuar con este tema para que así podamos desarrollarlo más según la voluntad de nuestro Dios. Y quiero que tomen conmigo
unas escrituras, el cual es allí en Hebreos capítulo 6, para que así le demos continuidad entonces al tema. Y así podemos verlo, el desarrollo que Dios tiene para cada uno de nosotros, amado hermano. Porque sabemos que no somos nosotros, sino el Dios Todopoderoso, usando vasos, instrumentos en sus manos. Si Dios hizo al hombre y colocarlo aquí en la tierra, es con un propósito. Y es entonces hacerlo que haga su voluntad. Es hacerlo que refleje a la imagen del mismo Dios Todopoderoso. Por eso, amado hermano, les invito entonces a tomar la escritura y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos Hebreos capítulo 6, del versículo 13, hablando de para hablar el tema de las promesas infalibles de Dios. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 13. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Hasta allí leemos entonces las escrituras y les invito entonces a orar, amado hermano, para que pongamos entonces el servicio en el nombre, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, Señor Jesús, por tu gran bondad para con nosotros, Señor Jesús, y para con cada uno, Señor, de las vidas, Señor, que están aquí, Señor, sobre este mundo, Padre eterno, y nuestros hermanos, Padre mío, en diferentes lugares, Padre eterno, los 4 puntos cardinales, que los bendiga, Padre eterno, en este día, Señor Jesús. Sea usted, Señor, con cada uno de ellos, Señor, dándole guianza, dirección en todas las cosas, Padre eterno, que han de aprender, Padre eterno, en esta hora. Sea usted, Señor, dándole, Señor, esa revelación por su Espíritu Santo a aquellos que no te conocen, Padre eterno, para que puedan buscar, Señor, su rostro, Señor, y puedan arrepentirse, Señor, de sus pecados, Señor, y usted limpiarlos, Señor, de sus maldades. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pongo, Señor, en sus manos, Padre eterno. Que tu gracia sea, Señor, resplandeciendo, Señor, en sus corazones, para que ellos puedan ver tu gloria, Padre eterno. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pido. Amén y amén. Bueno, íbamos hablando entonces, venimos de la semana pasada con este tema, las promesas infalibles de Dios, el cual hemos titulado entonces el tema. Y dijimos que el significado de infalible significa que no puede fallar, no se puede equivocar o no puede cometer error. ¿Qué significa eso? Que es algo perfecto, ¿ves? Y está hablando de perfecto, ese perfecto es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el Todopoderoso, ¿ves? Y es el perfecto de todas las cosas, porque Él fue todo lo que hizo fue bueno, todo fue perfecto. O sea que Él no puede entonces fallar, no puede equivocarse, Él no puede cometer error. Es ese Dios grande y poderoso, amado hermano. Por eso Él dice allá en Hebreos, lo que vimos la semana pasada,
Hebreos capítulo 10, versículo 14, que Él con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, que ellos, ese Dios grande y poderoso, tan amoroso, con una sola ofrenda, o sea, por el sacrificio de la cruz, hizo perfecto entonces a los santos. Aquí estaba hablando entonces a los santos, a la novia, a la escogida, a su iglesia, elegida desde antes de la fundación del mundo, que se arrepintieron, se santificaron y ahora, como son santos, Dios ahora los llenó con su Espíritu Santo, su presencia, y allí entonces son santos para Dios. Y por eso dice que ahora las leyes no se lo iba a escribir en tablas de piedra, sino se le iba a escribir en las tablas del corazón. Y este es el nuevo pacto que hará con ellos, dijo el Señor. Por eso que iba a escribir las leyes en nuestros corazones. ¿Por qué causa? Porque las tablas de piedra era la ley, pero ahora estaban visibles a la vista del hombre, pero ahora están en nuestro corazón. Ahora allí Dios mora entonces en nuestro corazón. Eso es lo que hablamos la semana pasada, que ahora el arca, como estaba ya en el principio, cuando Dios moraba en el arca, que estaban los dos querubines allí, una arca de oro, estaban las tablas de la ley, la vara seca de Aarón, estaba el maná en esa arca, y Dios descendía allí y se hacía presente donde estaba esa arca, y allí podía hablar con el sumo pontífice, el cual era Aarón. Y allí vemos entonces que estando esa arca allí, ahora Dios haciendo un nuevo pacto con nosotros de este lado, llegando la gracia, entonces ahora el arca la representa es usted y yo, amados hermanos. Usted es el arca de Dios para este tiempo que el cual estamos viviendo, y no ya el arca ya desapareció, la de la antigüedad. Dios no sabe, o el ser humano no sabe qué fue de esa arca, cómo se desapareció, quién la tiene, o si la demolieron, no se sabe, pero que Dios permitió que la desaparecieran, porque si no la gente estarían adorando esa arca allí todavía, estarían allí haciendo todavía sacrificios y quizás adorando el arca, pero Dios no quiso que fuese así, por eso permitió que se desapareciera, y ahora Él iba a entrar con un nuevo pacto a ser entonces poseedores en estas arcas de barro, en estas arcas de carne y hueso, el cual Dios preparó para Él morar como habitación. ¿Ve usted? Entonces vemos claramente que ese Dios grande y poderoso ahora quiere morar. Por eso que la pregunta que gran hacía aquel hombre, Salomón, cuando construyó el templo, hizo la oración y él se hizo una pregunta: ¿es cierto que que Dios ha de morar con el hombre en la tierra? Esa fue la pregunta que se hizo Salomón. Pero ahí vemos que sí iba a morar, porque ya entonces Isaías empezó a profetizar después que una virgen concebiría y daría, o sea, el Señor dice, trae Isaías 6:14, que el mismo Señor daría señal, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y llamaría su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Dios hecho carne, morando sobre la tierra con el hombre. Allí estaba entonces la profecía y la promesa de Dios que tenía que cumplirse, porque son promesas que Dios dio y tenían que cumplirse, porque son fieles cada promesa que Dios dejó escrita aquí en su palabra. Por eso la palabra dice claramente que la palabra de Dios no es de interpretación humana, sino los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, trajeron la palabra. ¿Ves? Entonces vemos claramente que esto de las promesas inefables de Dios no puede entonces ser quebrantada, no puede ser quitada, porque al ponerle o quitarle, usted entonces estaría quebrantándola, estaría usted invalidándola, porque eso es lo que dijo el Señor allá a los fariseos: ustedes con sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. ¿Por qué? Estaban metiendo mezclas, ideas humanas allí en la palabra, y allí no tenía entonces la palabra eficaz, porque sabemos que la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, como dice Hebreos 4. Entonces, aquí vemos entonces
que el arca ahora es usted, amado hermano y amigo que me escuchan. Usted es el templo y morada de Dios, el cual Dios quiere entonces que usted se prepare, se arrepienta de sus pecados, que se santifique, y allí entonces viene el bautismo del Espíritu Santo. Dios a morar entonces en esa casa, para que sea entonces una pertenencia, una habitación para Dios. Por eso Él dice que las tablas ahora no iban a escribirla en tablas de piedra, sino en las tablas de su corazón. Así estaba entonces, ese es el nuevo pacto que Dios iba a hacer con el hombre. Ahora, las tablas representaban la ley, el maná representaba la palabra, que era lo que el alimento, y la vara de Aarón representaba lo seco del pecado cual estaba en nosotros en el mundo, y el cual viniendo a la presencia de Dios, allí entonces reverdecimos, dimos hojas, flores y el fruto del Espíritu, el cual es el que Dios exige de cada hombre, cada mujer que se llega a Dios. Amén. Entonces es hermosa la palabra, es hermosa las cosas que Dios promete a cada uno de nosotros como seres humanos, amados hermanos. Y dijimos también que allá entonces en Hebreo capítulo 10, que ahora nosotros tenemos entrada libre, amado hermano, por el sumo sacerdote, el cual fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, y fue el que penetró como sumo pontífice allá a sentarse al trono de la majestad de Dios. Así que, hermanos, dice el versículo 9, Hebreos 10, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo por el velo, esto es por su carne. Así que Dios en su gran amor, entonces, allí Él penetró los cielos y abrió ese camino para usted y para mí. Y tenemos entonces ahora el espacio libre, el camino trazado, hecho por parte de Dios, para que usted entre entonces en el trono de la gracia de Dios, hacer el oportuno socorro de la gracia. Y usted y yo, como miembros del cuerpo del Señor, como tabernáculos de Dios aquí sobre la tierra, siendo arcas de Dios aquí, tenemos entonces entrada libre. Ya no dependemos de otro o de otra persona, así como la gente del pueblo ya dependía del sacerdote que entrara allí a la chequina, que entraran al lugar santísimo con la sangre para expiar los pecados. No, aquí usted puede entrar usted mismo, porque ya Dios le abrió ese camino. Como arca de Dios, usted tiene el camino libre para entrar allí en su presencia y ponerle allí entonces sus problemas, ponerle que usted en las necesidades que usted tenga, porque Dios es fiel para cumplir cada una de esas promesas que Él ha dejado aquí escritas en su palabra. Así que, amado hermano, allí tenemos ese sumo sacerdote, ese sumo pontífice que allí hizo esa entrada por nosotros y nos abrió ese camino vivo y santo. Eso es por el sacrificio, por el velo de su carne, que allá se rompió la sangre de Emmanuel para derramarla allá en el Calvario, para limpiarnos de todo pecado, amado hermano. Así que vemos allí entonces que ahora aquí en Hebreos 6:13, el mismo Dios es el que da las promesas a Abraham. Cuando Él le dice allí, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciéndote, y multiplicándote multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Ahora, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Pues, el Señor le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu familia, a una tierra que te mostraré. Y de cierto te multiplicaré, multiplicándote y bendeciré, bendiciéndote, le dijo el Señor. Abraham salió de su tierra con una promesa de parte de Dios, pero vemos algo allí, que Dios empezó a lidiar con Abraham, que es como cuando usted sale del mundo.
El Señor lo llama a que le sirva y usted sale del mundo y va a hacerle un servicio puro, limpio, santo al Señor, a servirle y a obedecerle a sus leyes. Así salió Abraham de allá. Cuando su padre los llevó de Ur de los Caldeos, después los llevó a Harán. De Ur de los Caldeos a Harán. Y de Harán, allí lo llamó Dios, entonces sal de tu familia, del lado de tu familia, y yo te haya una tierra prometida y a bendecir. Esa era la promesa de Dios para Abraham. Pero Abraham vemos que él no tenía hijos. Y ahora, era riquísimo, dice la Biblia. Y no tuvo nada que ver con esas riquezas, sino que él se despojó de todas esas cosas para irse entonces a esa tierra que Dios le había prometido, porque le creyó a Dios cuando le prometió. Por eso que Dios promete y él cumple, porque consiguió un hombre que le cree, un hombre de fe, el cual fue Abraham. Y vemos allí que Abraham era el tipo perfecto de la iglesia, podemos decirlo, la simbología, tipo perfecto de la iglesia elegida, de la escogida del día de hoy. Ella era los santos de Dios, los santos que Dios se le apareció, por eso dio la vida allá en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, Abraham, él esperó esa promesa de Dios que le había hecho, que le iba a dar una tierra prometida, y que lo iba a multiplicar, lo iba a bendecir, pero él no tenía hijos. Era algo que estaba fuera de la mente humana, porque Abraham era de 75 años y Sara era de 65. Así que era imposible tener hijos, pero Dios le había prometido que en el capítulo 15 de allí de Génesis, allí Dios le prometió que yo soy tu galardón, le dijo. Yo soy tu galardón y yo te voy a bendecir. Así que era que creyera. Y Abraham le dijo, pero Señor, no tengo prole, no tengo hijo. ¿Y quién me va a heredar? El Damaseno, Eliezer, o sea, mi siervo. Él le dijo, no te voy a dar ese, sino uno que salga de tus entrañas. Era la gran promesa del Dios Todopoderoso. Pero vemos allí que Dios se le aparece entonces a su escogido, a su que él ha hecho su elección desde el principio. Era su elegido Abraham, era tipo de la iglesia, me lo dije yo, tipo de la iglesia de la elegida, porque ella es la que Dios se le manifiesta a la iglesia. Dios no se le manifiesta a los incrédulos, a los que no creen en el Señor, que no creen que Él no resucitó, que los que no creen que hay sanidad en Dios, que los que no creen que ya eso es promesa de grande para la antigüedad. Dios no se le aparece a esos incrédulos, Dios se le aparece a los que le crean. Dios se le va a dar a conocer a aquellos que le buscan con íntegro corazón, pero los incrédulos Dios los va a apartar y no se les va a aparecer. Así que Dios a Abraham se le apareció entonces allá en el día ese que le dio la promesa que no le iba a heredar ese Damaseno Eliezer, sino uno que salía de sus entrañas. Y luego en Génesis, si vemos Génesis capítulo 18, allí vemos cuando la aparición de Dios directamente, el mismo Dios se le aparece a Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque era su escogido, era tipo de la iglesia perfecta que Dios ha escogido. ¿Ve? Por eso Dios es el que hace la elección, no el hombre, la hace Dios. Y fíjese lo que Génesis 18 dice. Y aparecióle Jehová en el valle de Manré, estando sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles, e inclinóse a tierra, y díjole, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de mí tu siervo. Allí entonces, vemos allí entonces que el Dios Todopoderoso
se le aparece, se le presenta literalmente como un ser humano al mismo Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque era su escogido, porque era el que él había elegido, que a este hombre había creído en Dios, era que le había obedecido en las cosas y por lo tanto él le va a dar una promesa, que le iba a dar un hijo y ahora está aquí haciéndose entonces presente él mismo. Por eso le digo, amado hermano, Dios está haciendo su aparición. Dios dice que se va a presentar a sus elegidos, que se va a presentar a sus hijos e hijas aquí sobre la tierra. ¿Para qué? Para que ellos puedan también reflejar al ese Dios todopoderoso aquí en la tierra. Por eso Dios no va a hacer, no va a velarse a sus hijos. Él se lo va a declarar todo, todos los secretos que él tiene para ellos. Así que Dios entonces aparece a Abraham y Abraham entonces allí habían tres personajes, tres personas, pero Dios se dirige Abraham se dirige a una sola, que le dice mi Señor. No le dice mis señores, sino mi Señor. ¿Por qué causa Abraham identificó a Dios entre esas tres personas? ¿Por qué causa? Porque él ya tenía primeramente sus oídos sensibles a la voz de Dios. Ya Dios le había hablado otras veces ya antes que se le apareciera aquí en el capítulo 18, en el Valle del en Manré. Él ya había hablado ya, y ya le había hablado en el capítulo 15, cuando le dio a él, le dio la promesa que no lo iba a heredar el siervo, sino lo iba a heredar el mismo hijo que naciera de sus entrañas, el cual cuando pasa el tiempo, ya de 95 años, imagínense, ya viejo, más viejo todavía, ahí entonces se le aparece Dios para decirle, tu hijo ya va a venir en camino. La promesa que te di ya basta para darse a cumplimiento. Por eso Dios entonces se le aparece a sus hijos, amado hermano. Dios se le aparece a los suyos y no a otras personas, no a los incrédulos, no al que no le cree, sino al creyente. Dios es perfecto en todos sus caminos. Así que aquí vemos cuando entonces Abraham le dice, mi Señor, no pases de tu siervo. Y se dice en el versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lave vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis porque por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Los siervos, ahí el Señor. Y los otros que estaban con él, los otros dos ángeles, allí dijeron, bueno, haz como tú quieras. Ellos iban a aceptar la invitación de Abraham, la comida que Abraham le iba a poner delante de ellos. Y dice allí el versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma presto 3 medidas de flor de harina, amásala y haz pan cocido debajo del recordo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y diole al mozo y diose prisa a aderezarla, o sea, a prepararlo. Tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado y púsolo delante de ellos. Y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. Y les dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Allí entonces Dios después que comieron, le pregunta por Sara, ¿dónde estaba su mujer? Su esposa. Ahí está detrás de la tienda, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo, Sara, tu mujer. Allí estaba entonces Dios dándole entonces
la promesa a Abraham, que se iba a hacer efectiva muy pronto, según el tiempo de la vida. Cuando la mujer hace, o sea, se embaraza y los 9 meses para parir, casi un año, que es cuando va a dar a luz la mujer, que duran en la gestación del bebé hasta que nace. Era un año, 99 para cumplir los 100 años que tenía Abraham ya. Así nació entonces Isaac, la promesa, el cual Dios le había prometido a Abraham. Y él le creyó porque se lo dijo Dios. Por eso es que Dios no miente, amado hermano. Dios es, Él no puede fallar, Él no puede equivocarse o cometer errores, porque Él es perfecto. Él hace las cosas todo a punto como Él las ha declarado allí en su palabra. O sea, no hay quien puede decir Dios falló o Dios se equivocó o Dios no cumple. Déjeme decirle, porque el creyente sabe que si él toma una promesa que está escrita aquí, como Dios la colocó, y la toma a sí mismo como Dios la dijo, esa palabra tiene que cumplirse, porque la dijo fue Dios y no un hombre. No importa la circunstancia que pueda tener usted en su vida, no importa la enfermedad, no importa el espíritu que pueda estar allí, porque sabemos que toda enfermedad es un espíritu malo que está allí perturbando la paz del hombre. Pero Dios le ha prometido que yo soy Jehová tu sanador, yo soy que te sano todas tus dolencias. Usted toma esa promesa en su corazón y allí entonces Dios la va a hacer efectiva. Que no la cumplió inmediatamente, no, porque Dios siempre, Él tiene la forma, el sazón, el tiempo para cumplir esa promesa. Abraham esperó con largura de ánimo la promesa, que era tiempo. Por eso la paciencia es muy importante, amado hermano. Para lo que esperó Abraham, imagínense, 25 años, para que se le hiciera efectiva que Sara iba a tener su esposa un hijo. Fue bastante tiempo, pero allí Abraham no desmayó nunca esa promesa que Dios le había hecho, porque él sabía que él la iba a cumplir de una u otra forma. ¿Cuándo? Dios no se lo dijo, pero sí la iba a cumplir. Así que allí Abraham dice que le creyó y se esforzaba cada día más, creyendo la esperanza contra esperanza. O sea, porque sabía que el que había prometido era fiel para cumplir. Así que, amados hermanos, amigos que me escuchan a esta hora, no importa lo que usted tenga, no importa el diagnóstico que el médico le haya dicho a usted, que sea enfermo de los riñones, el cáncer, la próstata, lo que usted tenga, no importa, el médico le pone el nombre, pero sabemos por la palabra que son espíritus diabólicos que están allí dañando el cuerpo del ser humano, poniendo enfermedades. Por eso no se amedrente, por eso solamente tome a Dios en su palabra y Dios entonces se va a glorificar en medio suyo, en medio de esa terrible enfermedad que quizás tenga usted en su cuerpo. Pero usted tiene que tomarlo a Él en su palabra y creer cada una de las promesas, que Él no va a fallar, Él no va a echar para atrás, porque Él no se retracta. Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que es Dios en el negocio, Dios allí haciendo cumplir su palabra. Así que usted tómelo a Dios allí, porque la promesa la dio fue Él y no la dio un hombre, la dio fue Dios. Si Él le prometió que Él era su proveedor, tome esa palabra en su ser, en su corazón y usted hágala efectiva. Si Él prometió que Él lo va a sanar, lo va a salvar, Él lo va a salvar. Solamente créala, porque a Dios se conoce por fe, que es revelación. Porque si usted se llega a Dios y no cree, nada le hace, porque yo creo en Dios, pero sin fe es imposible que agrade a Dios. Porque si llega a Dios, tiene que creer que le hay y Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Hebreos 11. Por eso es muy importante, amado hermano, creer en las promesas y aferrarse a cada uno de ellas, así como se aferró Abraham. Esperanza contra esperanza. Pero pasó el tiempo, años, meses, años y años, hasta que llegó el cumplimiento.
Y le dijo el Señor entonces cuando le apareció allí, hizo su aparición, él mismo. El mismo Dios se le apareció a Abraham como la iglesia, tipo de la iglesia, les dijimos qué tipo de la iglesia la elegida, tipo del el escogido, era el que se le iba a aparecer a él, a Abraham, el mismo Dios. ¿Cómo se le apareció? En un cuerpo humano, se hizo un tabernáculo para él, para ese Espíritu de Dios, morar allí y aparecérsele entonces a Abraham. Por eso es que Abraham le dijo a aquellos fariseos allá en Juan 8 que ellos decían de ser hijos de Abraham. Y el Señor le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, porque Abraham vio mis días y se gozó. ¿Cuál día? Lo trasladó a ese tiempo, al capítulo 18 de Génesis, cuando Abraham comió comida, se sentó y se le sirvió al mismo Dios Todopoderoso. ¿Ves? Allí metido en un cuerpo humano, el Elohim, el Todopoderoso. Eso es el que está allí con Abraham. Por eso le dijo allí claramente a aquellos fariseos, Abraham vio mi día y se gozó. Y estos fariseos no entendían. ¿Cómo es posible que tú no tienes 50 años todavía y dices que estuviste con Abraham? No entendían. Porque Dios era el mismo Jesucristo que estaba allí parado, era el cuerpo humano, un tabernáculo que estaba allí hecho carne, delante de ellos, que era el velo de carne. Ese mismo tabernáculo, velo de carne, estaba allí con Abraham, el cual Abraham sí lo pudo identificar, pero los fariseos no identificaron al Señor Jesús como el Hijo de Dios, no identificaron que era el Dios Todopoderoso que estaba delante de ellos. Por eso le dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Ellos le reclamaban ser hijos de Abraham, pero el Señor le dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes tienen un padre, vuestro padre el diablo, digo, de vuestro padre el diablo soy, le dijo, porque las obras que están haciendo quieren matarme. Entonces, Abraham sí se gozó conmigo. Abraham vio mi día y se gozó. Ahora yo no entendía. Por lo tanto, Dios no se le aparece a los incrédulos, amado hermano. Se le aparece a los creyentes que saben que les va a entender y glorificar su santo y precioso nombre. Ahora, Dios se está apareciendo no en el tiempo pasado nada más. Dios se está apareciendo en este tiempo igualmente, amado hermano. Velado en cuerpos humanos, en cuerpos de carne, hombres y mujeres aquí sobre la tierra, revestidos con esa palabra, con ese poder de Dios en ellos. ¿Cómo? Dios les ha dado las promesas que Él se manifestaría a través de ellos, siendo la imagen y semejanza de Dios mismo. Así que cuando Dios se le presentó a Abraham, Abraham lo identificó. Y allí fue su manifestación delante de Abraham en un cuerpo humano. Asimismo, el Señor Jesús, se le podemos decir que se lo dijo a sus discípulos. Cuando Él estaba con sus discípulos aquí sobre la tierra, Él estaba en cuerpo humano, en cuerpo como semejante al de nosotros, el Señor Jesús. Pero ¿cómo le dijo a Él que cuando se fuera a morir y para que lo crucificaran, se iba para el cielo, allá a sentarse a la diestra del Padre, pero que no los iba a dejar huérfanos, sino que vendría como en forma del Espíritu Santo y estarían con ellos todos los días hasta el fin del mundo, le dijo el Señor. Y el mundo no me verá más, le dijo Él, pero vosotros me veréis. Ahora, este hombre, el discípulo Judas, no Iscariote, le preguntó, ¿por qué tú te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Allí estaba la gran pregunta, porque el mundo no lo conoce, el mundo no sabe quién es Dios. Y ahora, los escogidos, la iglesia elegida de Dios, sus hijos sí le conocen y por eso lo identifican de una vez. Así como identificó a Abraham, a este hombre que iba junto con dos ángeles más, pero era el Elohim, el Todopoderoso que estaba allí delante de él, y Abraham de una vez lo identificó de una vez. A través, cuando le habló, que le dijo a Abraham,
y también porque ya él se le había aparecido allá en el capítulo 15 al Señor. Y vemos que es la manifestación de Dios a sus hijos, a su elegido, a su que él le prometió que se iba a revelar. Allí vemos, amado hermano, en la lectura que le dije, en el capítulo de San Juan, capítulo 14, el cual el Señor prometió, y es la pregunta que le hice el Iscariote, Judas Iscariote, no Iscariotes, al Señor, que por qué se iba a revelar a ellos y no al mundo. Él le da la respuesta clara allí. Dice allí el capítulo 14, leámoslo del versículo 18. Dice así: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. A un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ve? Allí está el punto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, me ama, y yo le amo a él, y me manifestaré a él. Entonces, allí está la manifestación de Dios dándose a conocer allí a Abraham en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne, estando como se le apareció junto a dos ángeles allí a Abraham, para darle la promesa que el hijo que le había prometido, que él era fiel para cumplírsela, que según el tiempo de la vida, ese hijo iba a aparecer, Sara iba a tener ese niño. Por lo tanto, estaba su presencia allí, delante de Abraham, su aparición. ¿Por qué? Porque era, como le dije, el elegido, era tipo de la iglesia de este tiempo en el cual estamos viviendo. Dios se está apareciendo a sus hijos, a su iglesia, a los que le obedecen su palabra, a los que guardan sus mandamientos, es lo que Dios se está apareciendo en este tiempo que estamos viviendo, velado en cuerpo humano, igualmente como apareció allá Abraham. Pero la gente, para verlo, es el misterio, el detalle, que la gente no puede creer eso. Dios allí en esa persona que yo la conozco, que era un borracho, era un drogadito, esa mujer, una prostituta, y ahora que está Dios allí. Allí está el velo de carne, tapando, velándose Dios en ese cuerpecito que era perdido en el pecado anteriormente, pero ahora es lavado en la sangre de Jesucristo, y ahora Dios manifestándose a través de ese hombre, esa mujer. Así como lo hizo en el principio, lo vuelve a hacer aquí en el día de hoy, amado hermano. Y es el gran controversia que tiene el mundo en el día de hoy. Y vemos entonces el versículo 22, dice: Judas, no el Iscariote. Recuerda que había un Judas que fue traicionó al Señor, pero no es este Judas, este es un discípulo del Señor, hermano del Señor, Judas, no Iscariote. Le hace la pregunta: Señor, ¿qué hay por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? El Señor le dice aquí la respuesta. Respondiendo Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Aleluya. Allí está entonces usted y yo, como tabernáculo de Dios, como el arca de Dios en el día de hoy. Allí Dios entonces viene, desciende a morar en estos cuerpos de carne, amados hermanos, en estos tabernáculos de carne, para él hacerse presente, para él identificarse con sus hijos aquí sobre la tierra, a morar en cuerpos humanos nuevamente. Pero qué difícil es para el hombre que
carnal que no entiende las cosas espirituales. Para ellos son locura estas cosas. Que Dios morando allí, sí, Dios morando allí. Esa fue la pregunta que se hacía el rey Salomón. ¿Es verdad que Dios ha de morar con el hombre en la tierra? Esa es la pregunta que se hacía. Pero allí estaba entonces más adelante la profecía que como Dios prometió a través de la palabra infalible de Dios que no puede ser quebrantada, que no puede fallar, que no puede cometer error, que no puede mentir, entonces allí tiene que cumplirse. Vemos Dios que cumple cada una de su palabra y lo que Él ha prometido a través del tiempo que estamos viviendo, amado hermano. Entonces, Él prometió que iba a ser entonces morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, le dice el Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Allí estaba entonces el Dios Todopoderoso, dándole entonces, dándose a conocer a sus discípulos, a sus elegidos, a sus escogidos, así como se le apareció entonces a Abraham en un cuerpo de carne. Y no solamente a Abraham, se le apareció de la antigüedad, se le apareció a muchos hermanos, ese Dios Todopoderoso, porque Él es el que se va a hacer presente, Él mismo, a sus escogidos, a sus elegidos. Así como se le apareció a Abraham como tipo perfecto de la iglesia, así está entonces en este tiempo apareciéndosele a los hermanos, en cada uno en su posición, como cuerpo del Señor Jesucristo. Así que vemos aquí ahora en el Señor que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no va a cambiar, amados hermanos. Él no cambia su palabra. Si le apareció a Abraham allá como escogido de Él, aquí también se va a aparecer a usted como escogido, como hijo e hija de Dios. Por eso allí dice claramente en la promesa, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. Vemos lo que hablamos la semana pasada, que antes entraban a la Chequina, allí donde estaba el lugar santísimo, se hacía presente esa arca, pero ahora el arca es usted, amado hermano. El arca es usted y yo en el día de hoy, para que Dios pueda entonces glorificar su nombre en medio nuestro, haciéndose visible, haciendo su aparición en medio de su iglesia. Por eso ese Dios grande y poderoso, amado hermano, el cual estamos hablando de las maravillas, de los milagros, los prodigios que el Señor hace, tiene entonces que ser Él mismo en este mismo tiempo que estamos viviendo. Miren aquí lo que dice en el capítulo San Juan, 1 Juan capítulo 3. El Señor habla allí para este tiempo. 1 Juan capítulo 3, desde el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Ve? El mundo no le puede conocer. Por eso a usted como cristiano, hermana, hermano, que se ha dedicado a servirle al Señor y honrar su nombre, y lo ven caminando en el barrio donde usted vive o allí donde usted se ha criado, entonces a usted lo ven extraño. ¿Y qué le pasó a esto? Que ahora cambió
de fe, muchos dicen, lo perdimos, porque ahora ya no quiere bailar, ya no quiere salir a parrandear, ya no fuma, ya no hace esto, ya no cuenta chistes sucios. No, ya usted para ellos son ustedes extraños, ya usted es diferente. Dicen que ya le cambiaron la mente a esta persona. Ya no piensa igual. Sí, claro que sí, ya no piensa igual, pero no fue que le cambiaron la mente, sino que le cambiaron el corazón, amado hermano. Porque Dios trabaja es desde el corazón, no de la mente, del corazón. Él transforma todo su ser, porque es el poder de Dios obrando en el ser humano, amado hermano. Por eso esas son sus grandes promesas para el humano, para el hombre aquí sobre la tierra, que el que se rinde a Él o le obedece, se arrepiente de sus pecados, allí están las promesas vigentes para él. Allí como Pedro cuando estaba parado allí, lleno con el Espíritu Santo, lo que dio fue, ¿qué haremos varones hermanos? Le preguntaron. Y él dijo, bueno, arrepentíos en el nombre del Señor, arrepentíos para perdón de vuestros pecados y arrepentíos. Y le dijo, arrepiéntanse en el nombre del Señor Jesucristo y bauticen cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era la palabra, era la promesa de ese Dios todopoderoso, el cual él iba a cumplirla según aquel hombre o aquella mujer que la aceptara en su corazón. Porque con el corazón debe decirles que se cree, no con la cabeza. Aquí se piensa, aquí no está la batalla, pero con el corazón es que se cree. Y con la boca usted hace la confesión para salud, porque sabemos que aquí en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte. Si usted confiesa lo negativo está allí, viniendo, porque hace una atmósfera, hace un ambiente. Cuando usted está profesando cosas malas, negativas, está haciendo una atmósfera negativa. Pero cuando usted confiesa las cosas correctas, las cosas buenas, las cosas que edifican, allí entonces hay otra atmósfera, pero espiritualmente es de Dios. Allí vemos dos cosas muy diferentes a las que el hombre quizás está ajeno a ver estos misterios. Pero es hora, amado hermano, que usted aprenda. Si está por primera vez oyendo este servicio evangelístico y no ha conocido al Señor Jesucristo, la fe viene por oír, dice la palabra, y oír palabra de Dios. Porque sabemos que muchas palabras hemos oído en este mundo, de tantas tragedias, tantas cosas, problemas para acá y problemas para allá. Pero cuando usted oye la palabra de Dios, ahora ya Dios le promete, yo soy el dador de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy, dice el Señor. Entonces, el Dios prometiendo, el Dios de promesa, el Dios que cumple todas sus palabras, y le va a dar entonces esa paz que usted requiere en su corazón. Pero el mundo no lo va a conocer, amado hermano, cuando usted se pone al lado de la palabra de Dios. El mundo lo va a rechazar. Ahora sigue diciendo el versículo 2. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciese, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Ve? Bendito sea su santo y precioso nombre. Él apareciéndose. ¿A dónde? En esta arca, amado hermano. Esta arca de carne y hueso. Esta carne que es el polvo. Esta nueva arca que Dios preparó. Porque dijo, este es mi nuevo pacto que haré. Mis leyes los escribiré ahora en sus corazones. No en tablas de piedra, sino en sus corazones. ¿Por qué? Ya estaba determinado que con una sola ofrenda iba a ser perfecto a los santificados. Iba a ser perfecto a su iglesia, a los santos de Dios. Así como se le apareció a Abraham, entonces Él se está apareciendo nuevamente en el día de hoy, amado hermano. Cuando vemos allí que Dios, entonces, dice que seremos semejantes a Él y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Prepararse, arrepentirse, santificarse y ser entonces bautizado
con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, para que pueda entonces caminar en pos de Él y estar entonces ese camino libre que Dios preparó, que Dios penetró los cielos como la primicia de sentarse allí al lado con su Padre Celestial en el trono de la gracia. Allí entonces está preparado para usted y para mí igualmente en el día de hoy. Ya nosotros no podemos depender que si vamos a que pase Él, o como decía la gente allá, ¿quién subirá al cielo para que nos traiga a Dios y nos los presente? ¿O quién bajará al abismo para que nos los traiga y nos los presente? No, dijo, cercano está la palabra esa. Él solamente está presto, el oído para oír allí. Él está atento a lo que usted está clamando y Él responderá según la voluntad de Él, porque no la voluntad suya, sino la voluntad de Él. Pues nosotros hacemos la voluntad y nos metemos en problemas cuando hacemos la voluntad nuestra, pero cuando hacemos la voluntad de Él, allí entonces todo sale perfectamente y correcto como Dios lo ha requerido allí en su palabra. Las promesas entonces son infalibles. Dios prometió y Dios cumple su palabra, amado hermano. Y entonces ese camino libre trazado por Dios está entonces preparado para usted y para mí como arca de Dios. Así que el que allí dice, Él sigue entonces manifestándose a su pueblo hoy, dándose a conocer todos sus secretos. Dios está presentándose a su pueblo, a sus elegidos, y dándole sus secretos a conocer. Todo lo que tiene escondido allá lo está dando a conocer a sus siervos, a su pueblo, para que no seamos confundidos, así como dice aquí en esta parte. Cuando Él apareciera, no seamos confundidos, sino que sepamos quién es el que apareció. Así el espíritu de discernimiento. Dios puso los dones en la iglesia. Dios puso ministerio, puso dones, puso ayuda, puso las operaciones en su iglesia, los elegidos, para que ellos disciernan y tengan entonces atento cuando Dios habla y cuando Dios deja de hablar y cuando habla el enemigo, porque esas son las dos cosas que se puede ver allí claramente, porque hay dos fuerzas peleando, dos voces, la del mundo y la de Dios, pero allí entonces entra el discernimiento para que esos secretos que Dios tiene guardados para sus hijos, para revelárselos a ellos, entonces no sean confundidos cuando Él apareciera. A Abraham no lo podía confundir jamás, porque ya estaba, su oído presto para oír cuál era la voz de Dios. Y también ya lo había visto visiblemente ya, porque ya se le había aparecido en otras ocasiones también ya. Ahora que él estaba ya entonces, podía identificar cuál de los tres era Dios. Los otros eran ángeles, pero era entonces el que estaba allí, que le dijo, mi Señor, y se le arrodilló y le dijo, bueno, no pases de mí sin que comas un bocado y lave tus pies. Pues allí estaba entonces Abraham dispuesto entonces a servirle a aquel hombre que se le ha presentado delante de él. No era ningún personaje de esta tierra, era un hombre común y corriente, pero era Dios en ese hombre, el gran Elohim, el Todopoderoso. Por eso no fue confundido, porque ya estaba ya afinado su oído. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, que estén nuestros oídos afinados y nuestro discernimiento, nuestras facultades que Dios ha dado para su iglesia, para conocer todos los movimientos del enemigo y todos los movimientos de Dios, y no seamos entonces confundidos. Por eso dejó los dones para que nosotros supiéramos cuando es Dios y cuando es el enemigo. El diablo no puede sanar a nadie. Cuando usted va toda una enfermedad y va a un brujo, a un hechicero por allá, para que lo cure, no, déjeme decirle que eso no pueden curar nada, porque ellos no pueden crear tejido, no pueden crear tejido. El que único que crea tejido es Dios, el Espíritu Santo, pero el diablo no puede crear nada. Así que quizás lo puede confundir en la parte que, mira, ese brujo es muy bueno porque fumó el tabaco y me sané y me adivinó las cosas.
sí, en realidad adivinó, porque Dios no adivina, Dios es sabio, Dios es todo sabiduría. El diablo lo que hace es adivinar, porque el diablo conoce las cosas también. El diablo conoce cuando usted habla y cuando usted ejecuta las cosas, él sabe. Pero cuando usted tiene algo en su corazón, él sí no las puede entender, no las puede conocer. Pero la única que la conoce es Dios, las que están en el corazón del hombre. Por eso vemos allí entonces que cuando usted quizás puede ser confundido porque quizás se sanó, que aquel brujo le fumó el tabaco, le leyó las cartas, se sanó aquella enfermedad, pero sanó por causa de su fe, que fue Dios que por misericordia lo alcanzó para sanarlo, por su fe, pero no fue porque el tabaco lo sanó o porque el brujo le leyó las cartas, no. Déjeme decirle que es el peor engaño que el diablo puede usar para engañar a la gente y que han confundido ahí. Pero Dios entonces está dando discernimiento a su pueblo, a los hijos de él, a los que son elegidos para darse a conocer y decirle, no te vas a confundir cuando yo aparezca. Yo soy esto, yo hago aquello, yo soy Jehová tu sanador, yo soy el que sanó toda tu dolencia, yo soy el que te proveo y yo soy el que te doy la paz, yo soy el que te voy a salvar. Y todas estas cosas, promesas que están allí escritas, para nosotros Dios las va a cumplir porque Él es el que la dio. Así que vemos allí claramente cómo es la confusión del hombre cuando no conoce los secretos y los misterios de Dios. Así que Dios puso entonces ese don de discernimiento en la iglesia para discernir y captar cuando es la voz de Dios, cuando Él aparezca, no ser confundido del enemigo, amado hermano. Muy importante esta parte. Y si vemos allí, el mismo Señor cuando resucitó entre los muertos, ¿a quién se le apareció Él? A los incrédulos. ¿A quién y se hizo presente? A los que no le habían creído, a que lo habían bofeteado. No, se les apareció a los suyos, se le apareció a los escogidos. La Biblia dice que se le apareció a más de 500 hermanos. El Señor duró aquí sobre la tierra 40 días. Y en esos 40 días estuvo apareciéndosele a uno por aquí, no por allá, a más de 500 hermanos, dice la Escritura. ¿Para qué? Para darse a conocer. Yo soy el que crucificaron, el que morí y ahora vivo. Allí entonces estaban dándose a conocer a cada uno de ellos y los que eran elegidos para ser vivificados y ser llevados a la gloria. Ser hijos e hijas de Dios, porque al incrédulo no se le iba a aparecer el Señor, sino aquellos que eran predestinados para vida eterna. Dios promete vida eterna, sí. Dios tiene vida eterna para usted, si tan solo la puede creer, amado hermano. Así que las promesas de Dios están allí, presentes, están en la mesa como una mesa servida de tanto alimento, solamente usted tiene que estirar la mano y tomarla para usted. Así entonces, vemos allí en San Juan capítulo 2, igualmente dice el versículo 25, San Juan capítulo, 1 San Juan capítulo 2, el versículo 25. Fíjese lo que dice allí claramente. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, vida eterna. Aleluya. ¿Quién le ha prometido vida eterna? Solamente Dios. Él tiene vida eterna. El que de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es la gran promesa del Dios Todopoderoso. Solamente si usted la puede creer, tomarla en su corazón y obedecerla. Ese es San Juan capítulo 5, versículo 24, el cual Dios da esa promesa. Ahora San Juan, del que estamos leyendo, San Juan 2, versículo 26. Os escribo esto sobre los que enseñan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad
que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Allí está entonces, para que no sea confundido, allí la importancia de entonces de saber y conocer y tener entonces ese oído presto para oír la voz de Dios y discernir quién se le aparece a usted, así como se le apareció a Abraham para darle la promesa, y Abraham lo conoció inmediatamente, sabía que era el Todopoderoso Elohim allí, hecho carne. Así que Dios está en la misma operación haciéndole el día de hoy, apareciéndole, pero a los suyos, no a los incrédulos. Esa es la promesa de Dios, que va a estar en la iglesia haciendo las obras, maravilla, prodigio, como la hizo en la antigüedad, asimismo hoy la está haciendo de la misma manera, porque Él no cambia su manera, Él no cambia su palabra y son sus promesas, el cual no puede fallar, porque la Biblia lo dice, infalible es, no puede fallar, no puede equivocarse, es perfecto en todas las cosas. Así que tome a Dios en su palabra, sus promesas, y Dios entonces las hará efectiva en su vida si tan solo la puede creer. Así que Dios me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, por darnos, Señor Jesús, la oportunidad nuevamente de estar aquí parados, Señor, llevando esta santa y bendita palabra, Señor Jesús. Que tu promesa, Padre Santo, no van a pasar, Padre eterno. Ellas están allí vigentes, Señor Jesús. Igualmente como estuvo en la antigüedad, hoy siguen teniendo la misma vigencia, Señor, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, ayuda, Señor, a aquella vida, Señor Jesús, que están, Señor, al alcance de nuestra voz, Señor. Sea usted revelándoselo y allí vivificándole en sus corazones, Padre Santo, porque ellos lo puedan creer y tomarte a ti, Señor, en tu palabra, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Añade a aquellos, Señor Jesús, que ha de ser salvo, Padre Santo. Tráelos, Señor Jesús, a tu redil, Padre eterno. Como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, Padre eterno, bendice, Señor, tu iglesia, Señor, alrededor del mundo, y sea usted, Señor, dándole más abundantemente de lo que yo le piden, Señor Jesús. Sana a aquel enfermo, Señor, provee a aquel necesitado, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, hacemos entonces la invitación, amados hermanos, para mañana, Dios mediante, cuando otros de mis hermanos estén aquí llevando la santa palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, me los bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.